La hora del Piquislavi. En la mejor hora de la semana, Enrique Carlos Fernández. Enrique Carlos Fernández. Radio XD. Radio XD. Bueno, mis queridos amigos, vamos hoy a hablar y vamos a conectar con un gran amigo mío, uno de los documentalistas más importantes, no solo de España, sino de Europa. Se llama Alfonso Artesero. Ya estuvo aquí en mi primer programa porque es una persona entrañable, una persona con grandes conocimientos y que podemos mucho aprender de él. Yo le diría al técnico Sergio, por favor, puede contactar con Alfonso Artesero. Y mientras Sergio, el técnico de sonido de la hora del Piquislavi, también hablaremos con el coronel, con nuestro coronel, sí. con el coronel de Radio XD, con el coronel del programa La Hora del Piquislavi, que nos vas a hablar de unas informaciones importantísimas. Antes que nada, quiero darle las buenas tardes a mi coronel. Mi coronel, está usted también por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí estoy, a tu disposición. Muchísimas gracias, coronel, porque usted va a tener hoy un papel importante también, porque nos va a hablar del paralelismo entre la guerra de Ucrania y la guerra israelí-Irán. Bueno, mi querido Sergio, ¿está por ahí Alfonso Artesero? Sí, estoy Alfonso, aquí. ¿Qué tal? Un abrazo. Muy buenas tardes, mi querido gran amigo Alfonso. De verdad, Alfonso, te llevo en mi alma. Sí. Te lo agradezco de corazón. ¿Cómo te encuentras, regular. Alfonso? Regular, ¿no? Después de la vida tan plena que he tenido, estoy teniendo una recta final terrible, físicamente y psicológicamente. Las dos cosas. Bueno, yo quiero, mi amigo Alfonso, que por lo menos cuando terminemos este programa tú digas, ha merecido la pena y Enrique, mi amigo Enrique, me ha dado una dosis de vitalismo. Porque yo te digo una cosa, Alfonso, ¿tú alguna vez has podido pensar que hubieras terminado, bueno, que estás terminando según tú, de la manera en que lo estás terminando? Para nada. Y no solamente me da pena el comportamiento que están teniendo conmigo, yo estaba cobrando una paga no contributiva y me la han quitado. Están poniendo programas míos ahora en El Toro, pero no cuentan conmigo, no me dan nada. Me he enterado que los han vendido a otras televisiones. Se han portado conmigo malamente. ¿Te han vendido que tus documentales? Sí, los programas que tienen. Los que hice 200 y pico en Intereconomía, no, porque el hijo de Pepe Utrera Molina me hizo una gestión y me los tuvieron que devolver. Los del Toro están emitiéndolos casi todos los días y los han vendido a otras televisiones. Pero lo más triste es que eso sí, son programas que a la gente les encanta, me mandan correos y tal, pero claro, yo he empezado a hacer el proyecto de mi vida, que es todo el siglo XX, sí. Y son 50 capítulos, y solamente he podido montar 5, los 5 primeros los tengo terminados. ¿Por qué? Pues porque no tengo dinero para pagar el recibo de la luz, y casi para comer. Es alucinante. Alucinante, fíjate, es un proyecto que arrancó cuando vino Promio con el cajón de madera de lentes intercambiables a presentar el cinematógrafo a Madrid, y todas las imágenes que capturó, la Puerta del Sol con coches tirados por tracción animal, la carga de los lanceros de la Reina, los picadores y toreros en el campo en día de corrida en San Isidro, todas esas imágenes
empiezo con todo eso, el proyecto, porque es los comienzos del cinematógrafo, porque a mí los hermanos Lumière en París me facilitaron todas esas imágenes. Bueno, y las que tengo de los 5 continentes. Mira, solamente por imágenes, perdóname que me explaye. Sí. Hombre, claro, yo si estuve estás aquí para eso, para que sepamos de tu vida. Yo estuve en los archivos de Moscú antes de que cayera el muro de Berlín. Y de esos archivos me he traído material de aquella terrible, impresentable guerra civil entre hermanos, todo. O sea, me he traído hasta el entierro de Pepe Díaz, de José Díaz, del que fuera secretario general del Partido Comunista, en Tiflis, en Georgia, que es donde vivía, y se suicidó, se tiró por una ventana. Sí, sí. Igual que mi querida amiga, su hija era muy amiga mía, yo veraneaba con ella, mi amiga Gardenia. Sí, Gardenia, claro, y con la nieta, me fui a Moscú. Amiga mía, porque yo veraneaba con ella, con Gardenia, con la hija del fundador del Partido Comunista de España. Sí, ahora Pepe Díaz está enterrado allí en el cementerio de Sevilla. Y la nieta, la hija de Gardenia, me acompañó a Moscú. Viajamos juntos a rodar en las casas donde estuvo viviendo su abuelo y todo eso. Bueno, vale. Sí. Y con ella ya no quise yo tener mucha amistad porque ella no quiso, porque yo critiqué mucho. Claro, tú sabes que yo soy un gran crítico del comunismo porque me lo conozco muy bien, he estudiado en países comunistas, he viajado mucho en los países comunistas y ella pues defendía mucho a Stalin y yo pues para mí Stalin es un genocida. Pero bueno, aquí lo importante, el protagonismo eres tú. Hiciste ese viaje, pero tú has hecho muchos viajes también, ¿no, Alfonso? Bueno, estuve en Nueva York, en las Naciones Unidas, visionando los sótanos, sus archivos, y todas las imágenes que yo escogí para traérmelas había que telecinarlas. Y me dijeron que me las tendrían preparadas para traérmelas a España a los 3 días. Y yo tenía al día siguiente vuelo con Iberia. Perdí el vuelo y me tuve que quedar. 2 viajes me hice a Buenos Aires, a los archivos de Buenos Aires. Y no te imaginas lo que me he traído de España y en Oakland, bueno, en todos los lados. Pero que es que estas imágenes antiguas de archivo no las tiene ni Filmoteca Nacional ni Televisión Española. Y ahora voy a los personajes. ¿Sabes cuántos personajes tengo entrevistados? ¿Cuántos personajes? 8.213. ¡Qué barbaridad! Y además son todos personajes históricos prácticamente. Claro, te digo los extranjeros que tengo. Por ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? De música tengo a George Harrison, a Paul McCartney, componentes de los Beatles, los Shadows, estuve, Aldrin, el del pie que se ve que baja del módulo lunar que lo graba Astron, conseguí poder grabarle. Rudolf Vicis, el que tomó el fuerte belga El Maen con planeadores, que estuvo preparando la operación Félix en España para tomar Gibraltar y cortar el Mediterráneo por abajo, pero que al final se decidió que España no entraba en la guerra, solamente colaboraría con lo que colaboró, que fue la División Azul. Bueno, de extranjeros, el almirante Notari, estuve con él en su casa de Roma, el que creó los mayal y los cerdos que iban cabalgados por marineros, algún marinero de los que intervinieron en la bahía de Algeciras con los mayali. Ese fue el almirante que fue el jefe de los servicios de inteligencia nazi, ¿no? Italianos. Y este operó con los mayali en la isla de Malta y en el puerto de Alejandría. Bueno, extranjeros tengo muchos, pero españoles yo creo que tengo a todos los que tienen Kennedy, que ver con el siglo XX. O a la mujer o... Tengo, de españoles digo, lo mismo. No, pero Alfonso, yo sé que tú también fuiste y firmaste y entrevistaste, no sé si fue a Jacqueline Kennedy. Sí, bueno, estuve con ella y tengo un dibujo de ella porque yo era muy amigo de Cayetana, duquesa de Alba, que la tengo también varias entrevistas de ella, y Jacqueline estuvo hospedada en el Palacio de las Dueñas. Y Cayetana me lo dijo, que iba a estar ahí Jacqueline, y que fue con ella además a la Feria de Sevilla, fueron a caballo. Y estaba muy compungida. También entrevistaste hacía poco antes lo ha soltado
a este ministro que tuvo Franco, que su hijo te ha ayudado a cobrar tu pensión, sí, ¿no? bueno, es que el padre me quería mucho. Un día me llamó y me dijo, Alfonso, te llamo porque le llamo a usted porque le voy a pedir un favor. Y digo, dígame, don José. Era don José Utrera Molina. Y dice que quiero que nos tuteemos. Bueno, yo con él he estado incluso veraneando en una casa que tenía en la costa con mi mujer y con su mujer que ha fallecido hace poco, su viuda, don José Utrera Molina. Mira, don José Utrera Molina era el ministro preferido de Carrero Blanco. Yo tengo entrevistada a Carmen Carrero, la hija de Carrero Blanco. Estuve con ella en una finca que tenía con cochinos ibéricos de estos negros de pata negra a las afueras de Sevilla, bueno, a unos cuantos kilómetros de Sevilla. Y yo me fui con mi coche al sur de Francia y entrevisté a uno del comando de ETA de los que tuvieron que ver con el atentado. Que luego al mes de estar yo allí con él... ¿Estuviste entrevistando a un etarra, Alfonso? Sí, que al mes le mataron, le pusieron una bomba lapa debajo de su coche. Bueno, con esas entrevistas, con documentación que tengo y tal, puedo demostrar que Carrero Blanco era un obstáculo para lo que estaban preparando, que era la transición y esto que llaman democracia y Estado de Derecho. Bueno, pues... Fíjate, que pero decidieron Alfonso, una cosa, con la es una colaboración tesis... de los... Alfonso, espérate, eso es una tesis. Aquí en este programa estuvo el teniente coronel Francisco Vendala, Paco Vendala para los amigos, que en una de las sus conferencias y cosas que él ha dicho, efectivamente, él certifica lo que tú acabas de decir ahora, pero tú con una base de filmografía. Claro, lo tengo todo con imágenes y los personajes y las imágenes. ¿No? Mira, la CIA estuvo implicada en el asesinato de Carrero, porque molestaba a los Estados Unidos que querían implantar este sistema que yo, con todos mis respetos a los oyentes, les digo que con mi humilde conocimiento, con todos los personajes y toda la documentación que cayeron en mis manos, que han caído y que las tengo, que no sé qué va a pasar con todo eso, porque me dan pena los españoles que están por nacer y por engendrar y los actuales niños y niñas pequeños, que yo sé que tiene un valor incalculable porque los personajes confiaron en mí y depositar desde un Antonio Gala a un Manolo Caracol, Carmen Sevilla, fíjate todos los que han muerto el año pasado, desde Antonio Gala a Federico Martín Bamontes, que se hizo muy amigo mío porque se emocionó cuando le dije que yo ponía su cromo en una chapa y jugábamos al lado de las ruinas del cuartel de la montaña a los ciclistas. Bueno, y además, mira, antes has hablado de derechas e izquierdas. Yo no he tenido ningún problema. Lo mismo está con Rafael Alberti, que el día que nace mi hijo, que ya tiene 33 años, yo estaba con Santiago Carrillo en su casa. ¿Y qué piloto de avión? Mira, déjame que te cuente la anécdota con Carrillo. Termino de grabarle porque quería que me hablara de el secretario general del Partido Comunista antes de Dolores, que hizo un documental sobre él, Pepe Díaz, que murió porque se tiró por una ventana, el abuelo de la que hemos hablado antes, en Tiflis, en Georgia, y se me ocurrió decirle, don Santiago, que hoy voy a ser padre esta tarde, y me empezó a gritar, y estás aquí conmigo y no con la madre, bueno, terrible, y yo, por favor, don Santiago, si la madre está aquí en un Corte Inglés que hay aquí cerca, en la peluquería, y ahora viene a recogerme y yo voy a ingresar con ella, claro que voy a estar con ella, y ya cambió el tono, se puso muy amable a hablarme de las bondades de un bebé y a enseñarme las fotos de sus nietas. Fíjate. Yo lo que pasa es que, dada la casualidad, Alfonso, que yo he tenido también esas oportunidades, porque yo conocí al hijo de este genocida, que es Santiago Carrillo, que veraneaba yo de vez en cuando, bueno, en este caso fue en el chalet de mi hermano Juan Antonio, que recién venido de Moscú, pero le dije que era un hijo de la grandísima puta. Claro, a partir de ahí también con mi hermano Juan Antonio ya perdí la amistad, de lo cual no hablamos, pero me siento yo muy orgulloso. Es que hay personajes de verdad, Alfonso, que son unos auténticos hijos de puta. Tú has entrevistado a muchos hijos de puta, Alfonso. Sí, porque no pueden decir que yo sea de derechas o de extrema derecha, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada.
A mí todos los personajes me parecían interesantes porque eran protagonistas de los hechos, para bien o para mal, que configuran la historia del siglo XX. La historia que vivimos muchos al final del siglo, que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y que los políticos actuales no quieren que se sepa. Yo he tenido una decepción con los que van de derechas, que ya los pongo a la misma altura de los que van de izquierdas. La clase política actual se han portado conmigo no malamente, peor. Pero no solamente todavía, eso, ¿no? el archivo. Pero Alfonso, o sea, ¿tú crees que el están español... lo que están haciendo para las futuras generaciones, que este archivo no se pueda publicar, que no me han ayudado. Al contrario, las únicas personajes que he intuido de izquierda, de lo que sea, que han tenido un cierto interés era porque querían conseguir hacerse con el archivo y ciertas partes del archivo destruirlo. Sí, fíjate, que porque hijos de la tú lo grandísima estás fruta. viendo, están escribiendo ellos la historia del siglo pasado, la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Cuando tú la tienes, Alfonso, tú tienes la historia, tú sí que tienes la memoria democrática y no son estos hijos de la grandísima puta que son este gobierno de putero, de cocainómano y de mafia, porque lo que era una mafia, tú sí que tienes ahí la verdad metida en tu casa, pues con todos los documentos que esos son irrefutables. Sí, mira, y no esta pandilla de sinvergüenzas. Era una época que los antecesores de todos los que están ahora, por lo menos conmigo, fueron muy amables. La cantidad de veces que yo he estado en el Palacio de la Moncloa entrevistando a Adolfo Suárez, a Felipe González, a presidentes de gobierno. Y luego de la oposición, bueno, conmigo Manuel Fraga fue súper amable. Y me hice un viaje con él en un Volvo que tenía blindado a Galicia. Alfonso, tú has ido de buenito. Mira cómo ahora tanto la izquierda como la derecha, que son una pandilla de gente envidiosa, te están apuñalando a diario, porque no hay derecho que con toda la riqueza histórica, cultural que tú tienes, te tengan olvidado y ahí arrinconado. Alfonso, sí, de verdad. Te voy a contar una cosa. Mira, yo te voy a decir de los temas que tengo y luego te voy a contar una anécdota de un político. Mira, yo tengo toda la historia de la aviación, sus comienzos, porque comenzó en el siglo pasado, del motor de explosión, del automóvil, de la radio, del cine sonoro, que tengo hasta las pruebas de cine sonoro que se hicieron, de la televisión, de los electrodomésticos, la aparición, del turismo, de la mecanización del campo, de los juguetes de los niños, que te voy a contar una anécdota al respecto. Un político va y me dice, para que yo le entendiera todos los obstáculos que estaba teniendo, me dice, mira, Alfonso, pero si lo vas a entender, te lo voy a explicar. Yo sé que tú rodaste en las fábricas de juguetes en Rico y en Payá, en Alicante. Y tú tienes todo lo que supuso a mediados de los años 50, fíjate, cuando la cartilla de racionamiento terminó en los 52, la aparición del tren eléctrico, de los coches eléctricos para los niños y de las muñecas con nombre y apellido para las niñas. Mariquita Pérez, Cayetana, Gisela, etcétera. Y es que eso tampoco, me dice, y que eso tampoco interesa, porque tú lo montas y la lectura que estás dando al público es que los niños en aquella época de aquel siglo eran felices y los niños no podían ser felices porque sus padres no eran felices con ese militar en el Pardo. Me quedé helado. Claro, o sea que yo tengo lo que yo tengo de flamenco no lo tiene nadie, de la copla, del pop y el rock, los comienzos de las guitarras eléctricas, cantidad de personajes que han fallecido, desde Tony de los Bravos a Fernando Arbés de los Brincos, o sea, Lola Flores. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Tiene toda la música también española de a partir de los años 30, por ahí, ¿no? No, que dice, yo tengo todo desde finales del siglo XIX. Joder. Desde finales del siglo XIX. Del deporte nadie tiene del fútbol lo que yo tengo. Yo tengo hasta los partidos en imágenes de la inauguración del Santiago Bernabéu, que no se llamaba Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu era un jugador que jugaba contra el Oporto en esa inauguración. Era el campo del Real Madrid y estaba en medio de un descampado.
No había Sí. las construcciones que hay actualmente de la Castellana y alrededor. Y tengo también imágenes del partido que jugó el Atleti de Madrid contra el Valencia. Y entrevisto al que era capitán del Atleti, a Enrique Collar. Y Sí. que empataron a 1. Bueno, que El Atlético es tengo... el Atlético de Madrid, que era ante Sí, aviación de no sé mira, qué, ¿no? del deporte, te voy a decir, me hice muy amigo de todos los que te voy a mencionar. Manolo Santana, Sí, tenis. Paquito Fernández Ochoa, sí. esquí. Ángel Nieto, Fíjate, motorismo. que murió en un Los tengo accidente el entrevistados pobre. todos y han fallecido. Tengo hasta Sí. hasta Mariano Aro, que me acuerdo que en su Ah, casa en hombre, Palencia y Mariano Aro, claro. quería que me quedara, que corría más Sí, hombre. que los grises. Estuvo Sí, entrenando, me dijo, a la policía para correr. sí. Oye, Me ¿y de quería que me toreros quedara tiene? Que torero, la de torero. cultura taurina es muy importante también aquí en España. No solamente tengo matadores de toros, ahora te menciono, sino tengo rejoneadores, picadores, ganaderos, tengo toda la historia del toreo. ¿Algún Pero ejemplo? ¿cómo se me está haciendo a mí esto? Que tengo un garaje para 4 coches y solo caben 2, todos son cajas con la historia de España hasta el techo. Y el estudio lo tengo en la última planta, son 4, y todas las paredes llenas de estanterías y de cintas de la historia de España. Qué Porque barbaridad. Eso historia es es un también hasta la tesoro, Alfonso, publicidad. eso es un tesoro. Tengo, mira, Adrián Piera era el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Y era de los personajes del siglo pasado, que eran todos súper cariñosos y amables conmigo, no los de ahora. Y cogió y me dijo, te voy a Qué depositar de ti todo barbaridad. el archivo que tengo de la publicidad. Tengo todas las canciones y todo lo que hacían de publicidad de la radio, de Es los el primeros anuncios de Colacao, la televisión en desayuno y blanco y merienda. negro. Esa canción, por ejemplo, Sí, claro, el Colacao, y la de Somos el los de... Conguitos. Esos También. somos los Conguitos. Sí, ¿sabes quién la cantaba? ¿Quién? Silvana Velasco. ¿Y sabes quién No me tocaba el digas. bajo ahí? ¿Y sabes ¿Quién? quién tocaba el bajo en ese anuncio? Yo. Toma ya, Pero es Alfonso que Antesero. es muy Eres fuerte que una hayas caja de dicho sorpresa, Alfonso. somos los conguitos, que venimos en bolsitas. Hostia, Bueno, que creo que ahora está eh, prohibido. Ahora que está prohibido, me parece. Aquí es que está ya prohibido hasta tirarse un peo, porque no, contamina. Es que esto es claro, aquí, demasiado. Esto es para alucinar, Alfonso. aquí el que está prohibido es el que está hablando contigo, que estoy recibiendo correos de la gente porque siguen viendo mis programas repetidos en la televisión del Julio Ariza de las narices y no veas qué correos me mandan, se me saltan las lágrimas. Joder, Porque qué además yo he barbaridad. estado ahí solo, siempre, solo, he ido a Sí. grabar personajes solo, con los equipos. Bueno, es increíble, increíble. Los equipos que me compré una Ikegami, porque O sea que tú te has yo gastado me mucho hice, dinero en todo lo que tú has claro, invertido ahí, hombre, aparte de tu equipos, arte, claro. viajes, cintas, de todo, claro, claro. Y ahora que es oro molido lo que tengo depositado, unos quieren cogerlo para destruirlo y otros no quieren ni saber nada del tema. La envidia Alucinante. española. Y encima que estamos hablando de un tema que no es que lo diga yo, es que si alguien está interesado, quedo con él, viene a mi casa y se lo pongo y le pongo la cinta de lo que te iba a contar, que estaba con Rocío Jurado, termino de Sí, grabarla y me dice, estoy haciendo un arroz caldoso, Alfonso, si quieres quédate y comes conmigo. Y yo dije, vale, vale. Y se fue a la hombre. cocina, volví y se pone, todavía le queda un poco. Oye, no desmontes el equipo, déjalo y pon la cámara que te voy a cantar anuncios antiguos. Y me canta Noriga el Hostia, Borreguito y tal. hostia, Alfonso, tú eres un privilegiado, hombre. No, Hombre, pero si yo abro cajas, pongo una cinta así a voleo y acabo llorando. claro, claro, Acabo claro, llorando. claro. Pero Alfonso, ¿tú en qué crees que lo que tú has fallado para que te pongan tantos navajazos? Es que siempre has llevado Pues la en verdad. primer lugar, porque he sido un solitario.
Todo el mundo siempre ha tenido una productora o ha tenido alguien detrás, ayuda económica. Me lo he hecho solo. Yo te voy a contar una cosa. Yo vivía en el 21 de Víctor Pradera, que era donde nací. Era una época que se nacía con una asistencia de comadrona en tu casa. Y a mis espaldas del 21 estaban los jardinillos y las ruinas del Colter de la Montaña, que es donde yo jugaba con los niños y tal. Y en la calle Quintana estaban los importadores de algo tan novedoso que era el vídeo, porque yo iba mucho a Televisión Española, que era muy amigo de Balbín, que hacía la clave, y iba a verle grabar la clave, y me tenía embelesado. Fue el que me motivó para hacer todo lo que he hecho. Tú que llegaste soy muy a amigo, conocer porque yo estuve a Balbín, en ¿no? Cudillero. Él tenía una casa en Cudillero y mi mujer y yo hemos estado veraneando allí con él. Bueno, pues me enteré que Televisión Española iba a dejar de rodar en cine, que iba a pasarse a algo tan novedoso que era el vídeo, que era un formato que se rebobinaba y se veía ya lo que habías hecho. Y yo pensé, hombre, eso es fenómeno, porque yo lo que hago es que con eso, lo primero que hago es aprender a llevar una cámara. Porque no había que ir al laboratorio a llevar lo que habías rodado y esperar 3 o 4 días a que te lo revelaran, etcétera. Entonces, de hecho, los personajes se asombraron. Te puedo mandar ahora cuando terminemos 2 fotos que son iguales, solamente cambia el personaje. En una está conmigo mirando por el WhatsApp, ¿eh? Mándame fotitos por el WhatsApp que yo se los voy a pasar a la radio XD, porque vamos a hacer algo para promocionarte, hombre, Alfonso. Era una época que yo era consciente de que era importante el personaje, que iba a su casa y me llevaba una cámara de carrete. Cuando terminaba con el personaje, iba a revelar el carrete y alucinaban porque eran carretes de 20 y tantas fotos y solamente tenía a lo mejor 4 o 5 fotos y se estropeaba todo el carrete, pero lo importante era el documento que había conseguido. Mira, tengo la foto con don Ramón Serrano Súñer, que está mirando asombrado por el wifinder de la cámara y se está viendo a sí mismo con los cascos y escuchándose. Y la misma foto, don Ramón, ¿no? Porque es un personaje histórico importantísimo. Y la misma foto con Rafael Alberti, viéndose y alucinando. Te voy a contar 2 anécdotas. Una es más rápida que la otra. Rafael Alberti, te digo una anécdota que la dijo un falangista, porque es verdad, yo admito que a mí me encanta este poeta, Miguel Hernández, pero Miguel Hernández fue a Madrid durante la guerra y llegó a visitar una fiesta que hizo Rafael Alberti en su casa allí en Madrid, y cuando Miguel Hernández vio la riqueza y todas las comidas que había allí de langostino y viendo cómo el pueblo republicano se moría de hambre, llamó hijo de puta a Rafael Alberti, porque perdóname, aunque tú tienes aprecio a Rafael Alberti, un hijo de la grandísima fruta, ¿sabes? No, sí, un cobarde. Yo respeto tu opinión, que Rafael se portó bien conmigo. Si yo me quedé hasta dormir en su casa, que se llamaba un chalet Hora Marítima, que estaba a la altura de Valdelagrana, la playa de Valdelagrana, al otro lado de la carretera. Y he estado también en su casa que tenía al lado de la Plaza Castilla. Y no veas todo lo que me ha contado y lo que me ha recitado, que le tengo grabado recitándome. Y algunas poesías. Me dijo, oye, esto no se lo pongas por ahí a nadie, que si no va a haber problemas, porque no veas la letra de las poesías. Y lo tienes tú como un documento y lo tengo histórico. yo. Y con don Ramón Serrano Súñer tengo 30 y tantas horas. Tuvo 7 encuentros con Hitler y 2 con Mussolini, y todo lo que me cuentas. Estuvo en el Verhol, yo he estado en el Verhol, en la residencia de invierno, he subido arriba, he rodado, he estado en todos los lados. Y un día yo ya tenía todo lo que podía tener de don Ramón, que yo iba muchas tardes allí, me quedaba a cenar con él, a su casa. Y un día me llaman de su casa y me dicen, Alfonso III, digo sí, y me dicen, le paso a don Ramón Serrano Súñer. Y se pone don Ramón y me dice, con este nos llamábamos de usted siempre, Arteseros, que es de su vida, tal. Y yo, bien, don Ramón, ¿y usted qué tal está? Bueno, nos saludamos y me dice, mire, que le llamo para ver si, me dice, ha venido un inglesito a verme, que han querido grabarme,
y les he dicho que no, que yo ya no grabo con nadie, que el biógrafo mío es usted. Y Hostia, van a venir a verme. Y yo recuerdo mucho cuando usted y yo grabábamos todo lo que usted tiene y merendábamos en la biblioteca y tal. ¿Qué le parece si este miércoles merendamos nuevamente? Viene usted a merendar y después de merendar sobre las 6 va a venir el inglesito y les presento, y si usted se entiende con él, le facilita algo de lo que tiene mío y tal. Y digo, vale, don Ramón, sobre todo por vernos otra vez nuevamente. Bueno, es un personaje a la antigua usanza. Te voy a contar dime un tú una detalle. cosa de Suñer, que te contaba muchas cosas de Adolfo Hitler. ¿Tú qué visión tenía él de este hombre para mí tan impresionante? ¿Qué Que era un imagen ente. tenía? No, él de su voz dice que era un ente, me decía. ¿Sí? Sí, Ah, y no, estuvo muchas veces con él. Y, sí, y bueno, que fui a merendar con él, nos montan a la mesa allí en la biblioteca, tiene unas puertas corredizas, y yo oigo el timbre que llegan. Era ya media tarde y se abre la puerta y aparece el inglesito. ¿Sabes quién era el inglesito? Iba con 2 ¿quién? personas que eran más altas que él, o sea, debían de ser guardaespaldas. Era el hijo pequeño de la reina de Inglaterra, el príncipe Eduardo, que No tenía me una digas. productora en Londres, Sí, y estaba, espera, permíteme que te termine, que es muy fuerte. sí, Tenía una sí. productora en Londres y estaba haciendo una serie sobre la guerra mundial en Inglaterra, y querían haber entrevistado a Serrano Suñer, pero Serrano Suñer le remitió a mí y le dijo que ya era su biógrafo. Pues O sea, fue entonces él entonces el quería, príncipe Eduardo. el príncipe Eduardo, que tenía una productora de vídeos, sí, sí. Pero perdona, Alfonso, el príncipe Eduardo, el mismo príncipe que iba con Epstein en la isla pedófila, que se hincaban a todas las menores. O sea, ¿es el mismo? No, eso no lo sé, ya no descontrolo de temas de actualidad. Ah, ya, vale. Pero bueno, era el príncipe Eduardo, hijo de la reina de Inglaterra, de Sí, aquella el hijo época. pequeño, el El hijo pequeño creo pequeño. que es Eduardo, sí, sí, el Sí, pequeño de sí, la reina de sí. Inglaterra, que querían Oye, haber, Alfonso, también entrevistaste a Blas Piñar. bueno, Blas Piñar se hizo muy amigo mío, he estado con él en sus casas, lo mismo estaba en la casa que había al lado de Puerta Hierro, el Puerta Hierro antiguo, ahí en Puerta Hierro, como en una casa que tenía en Cercedilla. Era un Sí, tío ¿no? majísimo, muy cariñoso conmigo. Otro ¿Tú lo personaje que me veías pidió que nos honesto, lo tuteáramos. veías coherente, lo veías un buen Sí, sí, patriota? muy amable. Le tuve en 2 programas míos y le tengo entrevistado además varias horas. Tengo muchos Ajá. personajes españoles, Y, de la y política, dime, de los toros, del deporte, del cine, de la radio, de la televisión, sí, del costumbrismo en general. Tengo también personajes muy entrevistaste, curiosos. perdón, Alfonso, a Enrique A Susana Lister. Estrada, por ejemplo, y la junto con Enrique Tierno Galván. Y Ah, Enrique Tierno Galván se ríe porque es que cuando la fue a entregar el premio Pueblo a Susana Estrada, sí. se la salió el pecho derecho. Y lo cuenta ella y lo ratifica Enrique Tierno Galván. Es que es Qué maravilla. increíble, yo creo que tiene un valor Y hay increíble fotos todo lo que sobre hay. eso, hay fotos. Sí, hay fotos, claro. Qué maravilla, Es, qué tiempo, de verdad, Alfonso, qué tiempo. no, es la Tú eres un historia del libro de siglo. historia viviente. Pero tú imagínate lo que hay depositado en mí. Tú te imaginas Sí, que ahora apareciera una imagen, por ejemplo, de Cristóbal Colón, del Cid Campeador, de Julio sí. César, con su imagen y su voz, como era su voz, el timbre de voz, contando sus aventuras. ¿Qué valor tendría eso? Hombre, Pues incalculable, ese valor va a incalculable. tener todo lo que tengo yo dentro de unos años, cuando yo no viva. ¿Tú crees que esto va a perdurar con lo que me están haciendo todos estos La verdad políticos, que te están haciendo sean de canallar. derechas o sean de izquierdas? Sí, sí.
Pero Alfonso, ¿tú crees que a fecha de hoy existe la izquierda y la derecha? ¿Tú crees que eso existe? Mira, cuando idearon hacer este sistema, cuando llego a la palabra democracia, Estado de Derecho, me río. Hombre, Ya te he dicho claro, bastante. es un acto de trilerismo puro, no hay democracia. No, pero no de ahora por todo lo que está saliendo. Hoy llegará un momento que llegará a su final. A la gente ya Hombre, se le abrirán claro, los ojos. viendo la democracia de la Constitución del 78 y viendo la historia de las Cortes Generales con Francisco Franco, hay más democracia desde el 36 al 75 que ahora. Mucho más, Alfonso. Bueno, yo te digo una cosa, yo estaba en la música, ¿te acuerdas, no? Yo he cruzado Sí, la hombre, Plaza claro. España Si lo tuyo es a la oscuras, música, Alfonso. que no había las luces que hay ahora, con un bajo Fender Jazz Bass en la mano, nadie se metía conmigo ni nada. Ahora con toda la luz, vete con un artilugio, con algo de valor en la mano. Ya verás lo que te hacen. La inseguridad que hay ahora comparado con la seguridad que había aquel entonces. Hombre, claro, Alfonso. Pero sobre Porque, claro, todo te digo una cosa. yo vivía al lado de la Plaza España y enseguida estaba la Gran Vía que era como una continuación de mi casa. Mira, yo por la Gran Vía he paseado con Orson Welles, con George Harrison y con Elton John. No me digas. Y tengo las fotos y las imágenes. Con George Harrison estuve toda una tarde y una noche con él, fue una maravilla y quería ver flamenco, reservé una mesa en Torres Bermejas y estuvimos viendo flamenco. George Harrison, el de los Beatles, el que murió, que estaba me encanta. malito. Sí, murió creo que en el 2014, ¿no? O 2000 por ahí, a principio. Hacia el 2000. No bien entrado, como tú has dicho, 4 años en el siglo. Fíjate. Que estamos. Fíjate. No, la verdad. Y tengo muchas curiosidades. Tengo el que inventó, el que importó a España el Duralez, o el que inventó el frigasuelo, o el que creó, el ingeniero que luego fue presidente de la SEAT y me cuenta cómo fue el SEAT 600. Tengo cosas curiosísimas, pero como todo el resultado es positivo, pues ya me han dicho los políticos que eso no interesa, porque si no, la gente se va a creer que ese era feliz el siglo pasado. De iros a la mierda todo. Que lo que quieren es borrar el aspecto bueno de la historia pasada, ¿no? Claro, porque ellos lo que están constantemente es transmitiendo que era un desastre y que han llegado ellos con este maravilloso sistema y que nos han salvado la vida. Hombre, con este maravilloso de LGTB-HIJKLM, 36 sexos distintos, claro, hombre, esto placa solar en vez de olivo, qué maravilla, hombre, esto es lo que quieren los políticos. Yo tengo, ¿no? por ejemplo, venían los americanos a hacer cine, yo tengo rodado cuando Brigitte Bardot vino a Almería a rodar El Boulevard del Ron, en el desierto de Tabernes, que allí se había rodado La muerte tenía un precio, por un puñado de dólares, etcétera. Los 7 magníficos, los 7 magníficos en Alicante. Sí. El bueno, el feo y el malo, creo. La caída del Imperio Romano, aquí en Las Matas había unos estudios al aire libre y ahí se hicieron 3 películas. El Soto de Real, ¿no? Por esa parte de Madrid, ¿no? Las Matas están a pie de la carretera de la autopista de La Coruña. Ahí se rodó La caída del Imperio Romano, Golfur de Roma y 55 días en Pekín. Y lo tengo todo. Tengo entrevistado personajes que estuvieron en los rodajes y las imágenes y todo.
Fíjate. En Ávila también se rodaron cine. Era la época dorada del cine. Venían, sí, con Franco, venían los extranjeros a rodar cine a España. Es un tesoro. Pero yo te digo una cosa, Alfonso. Vamos a ver, ¿cómo los españoles podemos recuperar lo que tú tienes? ¿Qué has pensado? Yo había pensado la idea clara en que puedas transmitir, porque sí, a ver qué podemos no, hacer. te voy a decir lo que ha pasado. Yo Sí, estuve hablando porque es que he detectado que hay empresarios que fíjate sí, la cantidad que me tenían que dar, 1.000 euros por capítulo. sí. Y Bueno, de se hecho, filmaría antes de y se- mi enfermedad del corazón, que casi voy a la otra vida, estuvimos trabajando juntos en unos cuantos documentales que yo, ¿te acuerdas que te estaba ayudando? Me pasó lo que me pasó y prácticamente sí. medio arruiné. Pero por ahí es donde tú quieres otra vez potenciar ese gran bagaje histórico que tú tienes. No, yo te voy a mandar el primer capítulo para que lo veas, de lo No, que si el sería el primer proyecto capítulo tú este de me lo todo eso. mandaste, tú no te acuerdas que tú me lo mandaste. De hecho, yo tengo varios documentales en la que salgo yo como coproducción. Yo y mi hijo, Sí, que es pero sería de otro licenciado. proyecto, porque este proyecto lo he empezado hace 3 meses. Ah, estupendo. Ese Y proyecto que has lo he empezado parado ahora hace es el que te lo he podemos parado, ayudar. lo he parado hace 3 semanas, porque incluso he Ajá, detectado que hay empresarios, que fíjate, para un empresario, ¿qué le supone 1.000 euros por capítulo? Que va a salir su nombre como coproductor del proyecto de la claro, historia de España del siglo XX y pasará a sus herederos, sus nietos, claro, sus hijos, etcétera, porque se firma un contrato y va en crédito y será el claro, dueño y eso tendrá un valor incalculable y no solamente recuperará los 1.000 euros claro. por capítulo, claro, sino Claro, porque que además eso le se entrará, hereda, ¿no? Se hereda. claro, se heredan los derechos. Ajá. Lo único que tiene que invertir son 1.000 euros, ¿no? Sí, yo con eso me lanzaba y conseguí hacer los 5 primeros que tengo, pero es que la historia es 50 capítulos todo el siglo. Fíjate, qué puntazo. Yo creo que si desde Radio XD y desde, por supuesto, por lo menos en mi programa, La Hora del Piquislavi, fomento un poco esta idea tuya, yo estoy convencido de que habrá gente que constante contigo y Alfonso, ¿y tú te dejarías ayudar? Pero ¿cómo no me voy a dejar ayudar? Si estoy buscando quien me ayude porque estoy en las últimas totales. He estado con la asistente social hablando y tengo que volver y la he pedido que yo ya que me dé una plaza, que quiero meterme en una residencia, que No es me donde digas, murieron mis padres. Alfonso. Pero atiende Hostia. un momento, yo me voy a una residencia y ¿qué pasa con todo este archivo? Eso digo ¿Qué yo, pasa hombre, con todo esto? Alfonso, eso es matar nuestra historia, porque tú eres el único que tiene las Con todo pruebas lo, de que la memoria con todo lo que democrática me contó española es Carmen una Sevilla. estafa como la quieren presentar. Claro, pero es muy agradable porque es que es Carmen Sevilla, eh, Julio Iglesias, todos me cuentan cosas. O sea, es que son personajes, Lola Flores, es que, Sí, mira, me sí, no, es emociono, que, perdona. No, hombre, yo sé que es emocionante y es normal que te emocione, Alfonso, porque es que tú lo que no, tienes ahí es te voy una a maravilla. mandar fotos, te voy a mandar fotos para que Sí, hombre, veas. mándame foto porque yo le voy a decir a mi compañero Chema de la Sierva, que es el de los mejores fotógrafos que hay aquí en España, Chema de la Sierva. Pues yo le voy a mandar fotos tuyas a mi compañero Chema de la Sierva para que hagamos una página en Radio XD para que la gente vea la magnitud del personaje de Alfonso Artesero como historiador, porque tú estudiaste, creo que historia, ¿no? No lo sé, o No, estudiaste no,
No, yo lo que pasa es periodismo, que tú estás considerado no, en el mundo de ahora. autodidacta. Sí, ¿Cómo? sí, yo estoy considerado historiador, periodista y documentalista por la obra que Efectivamente. tengo y por todo lo que he hecho. Pero yo me amoldé de la forma que te he Autodidacta, contado. Claro, al principio, que me hice con un claro. equipo. Mira, yo fui andando, porque yo vivía al lado, a Moncada y Lorenzo. Sí, Y en Moncada y Lorenzo estaban en diferentes compartimentos los que trabajaban y salió uno de ellos a atenderme. Y me dijo, sí, hola, ¿qué quieres? Y yo me acuerdo que le dije, pues nada, que me he enterado, soy muy amigo de José Luis Balbín y estando en televisión me he enterado de que van a pasar a un sistema que es totalmente novedoso, que no hay que mandarlo a revelar, que es vídeo y tal, y ustedes son los que importan las cámaras, los equipos y eso. Y yo quería comprar una cámara y un equipo para grabar porque tengo posibilidades de ir a entrevistar personajes y tal, y esto, fíjate, eh, fue la década de los 70, por fue ahí. pues recién muerto Franco. Sí, Y fíjate si era novedoso lo del vídeo, porque se hacía todo fíjate, en cine. Y fíjate. entonces este se me queda mirando y dice, pero tú sabes lo que dices, pero tú sabes lo que vale todo eso. Pero ¿cómo que tal? Y empezaron a salir, se empezaron a reír de mí. Era humillante. Empezaron a salir los compañeros, total, que me humillaron y me fui, solo faltó romper a llorar. Fíjate, Me Alfonso, fui con las orejas gachas, jodido, a mi casa. fíjate, A los tres fíjate. días, escucha bien lo que te voy a decir, a los 3 días volví otra vez con una maleta. Y sale el tío de su compartimento. Hombre, otra vez tú aquí, ¿qué quieres? Y ya creo que quedó aclarado lo del otro día. Y dice, quiero esto. Y dice, clac, clac, abrí la maleta, se salían billetes aquellos verdes de 1.000 pesetas del Banco de España. Y Fíjate. digo que quiero encargar una Ikegami y un portátil alta banda Betacam. Bueno, Uf, se quedaron, ¿cómo se quedarían? Que me empezaron a tratar de otra manera distinta y me pidieron hasta disculpas o perdón, no lo recuerdo. Y fíjate. me Eso era en trajeron los mi años Ikegami, 70. sí, finales de los 70. Me trajeron Fíjate. porque yo antes estuve ya grabando también con vídeo y era una 1800. Y luego, joder, Mm, luego a partir de ahí no ve la cantidad de cámaras y equipos de postproducción. Yo tengo un estudio ahora mismo en la cuarta planta de mi casa que no, que es donde se puede montar todo esto que empezó a montar del siglo XX. Porque yo ahora sí, voy a otro estudio, que hay estudios de lujo para montar, y no se podría saber por qué, porque sí. el archivo no está digitalizado. Y entonces Ah, llevaría cintas de Umatic alta banda, Betacam, sí, Betacam SP, sí, DVCam, DVC Pro, VCR sí, de bobinas superpuestas, pulgada, sí, 8, Super 8, sí, y allí diría, no, esto no tenemos reproductores para tal sí. cantidad de sistemas y de formatos, y yo lo tengo todo. Fíjate, pero es una maravilla. Entonces, una cosa, Alfonso, imagínate que salgan 3 o 4 personas que quieran producirte, coproducirte estos documentales. Pues se Ellos también junta, podrían ir a tu se, chalet claro, a participar. a verlo. Esto sí, esto no. En fin, como en un estudio que tú tienes allí. Sí, bueno, eso es más complicado. Que decidan esto sí, esto no, sería un tema de locos. Si yo tengo muy claro Ajá, cómo tiene que ir cargado de costumbrismo, que el sí, costumbrismo es el deporte, la música, sí, los toros, el cine, la radio, la sí, televisión y lo cotidiano, pues que aparece que las mujeres ya no se tienen que tirar al suelo a fregar y sí, tienen un palo, el invento de la fregona o cosas así, ¿me entiendes? La sí, aparición sí, de la vida express, de la batidora, las sí, neveras, sí, las primeras neveras eran de hielo, había que ir a comprar el hielo, un cuarto de barra de hielo, medio hielo, claro. todo, la verdadera historia del siglo pasado, que la tengo enlatada,
y quiero realizarla. Claro, Quiero saber de alguien que me ayude a poder hacerlo. Yo solo no puedo hacerlo. Viene una chica que está en el canal de televisión del Real Madrid y es la que edita en digital, porque el digital yo no lo controlo, yo es todo analógico, y digitalizamos la porción de cinta que vamos a utilizar y luego se monta y está conmigo montando, pero yo a esa chica tengo que pagarla. Claro, y tengo que comer y tengo que pagar el recibo de la luz. Hombre, o sea que y yo tiene no que es pagar un gran... que comer no vale gratis. Claro, pues fíjate, el que me ponga 1.000 euros es coproductor conmigo de la historia de España al 50%. Como que yo me he gastado 1.000 euros en conseguir todas esas imágenes de archivos de los 5 continentes, de los equipos para grabar personajes, de los viajes, todo eso, y luego los equipos para montar y los gastos. Es una cantidad simbólica que veo que con eso puedo montar toda la serie Memoria Audiovisual de España del siglo XX. No lo podría hacer ninguna televisión, ni las grandes, ni televisión española, nadie, porque no lo tienen, ni lo controlan. Lo llamaría Historia Visual de España del siglo XX. Memoria audiovisual. Memoria audiovisual de España del siglo XX. Suena muy bien, Alfonso. Y se empieza en 1898, cuando llega Promio con el cajón de madera de lentes intercambiables y captura imágenes en España, que las tengo todas. Y está montado ya. Te voy a mandar el capítulo para que lo veas. Sí, perfecto. Oye, Alfonso, pues esto hay que promocionarlo. Y cuando llegue, cuando llegue su momento aparecen también Adolfo Suárez y Felipe González y Manuel Fraga y todo, que yo les he entrevistado. Sí. Y lo mismo Di Stéfano que Kubala. Sí. Y Rocío Jurado, que Fernando Ardés, de los brincos, de los sonos, de los pequeñiques, de toda la historia del pop y el rock y cualquier cosa, y hasta todo lo que fue el destape. Todo. Estupendo. Pero si yo tengo entrevistado hasta el último verdugo, el que ejecutó a Jarabo, que tardó en aplicarle el garrote vil 20 minutos, porque estaba la esa que tenía que estrangularlo y entraba un tornillo por detrás y estaba esta para hacer maniobra por detrás y tenía un problema que se le atascó. 20 minutos tardó en morir. Y yo le tengo grabado en la tumba donde está enterrado, que le han enterrado con un matrimonio que no en el cementerio, el director del cementerio a pie de tumba me dijo dónde estaba y lo grabé. Ese matrimonio ni sabe que un ejecutado está enterrado con ellos. Fíjate, qué fuerte. Oye, pues qué mira, fuerte. Yo te puedo contar cosas y anécdotas de toda la trayectoria mía, desde que dejé la música y me metí con este tinglao, que yo estaba entusiasmado, porque a mí me emocionaba estar con estos personajes. ¿Cómo no me va a emocionar? ¿Cómo no me va a emocionar estar en Segovia, en el sitio no me acuerdo cómo se llama, es como un palacio que hay con unas torres? Estaban rodando la película Cristóbal Colón y estuve con los protagonistas, con la actriz que hacía de Charlton Heston y una actriz española, creo. Marlon Brando, que estaba grueso. Estaba haciendo de cardenal del cardenal. Ajá. Y de los Reyes Católicos eran 2 actores. Un actor muy alto que había hecho muy conocido y la actriz, otra actriz muy conocida. Estuve con ellos y les grabé. Oye, pues eso es interesante, pero muy interesante. Oye, pues yo te digo el una Cardenal cosa. Cisneros, ahora me ha venido. El Cardenal Cisneros, estaba haciendo de Cardenal Cisneros.
un personaje histórico español importantísimo. Qué barbaridad, Alfonso. Pues yo voy a promocionar tanto en mi programa como en Radio XD. El teléfono tiene WhatsApp para mandar fotos y vídeos. Sí, claro. Claro, ¿no? totalmente. Vale. Mira, todo el equipo mío técnico, yo me comprometo de verdad que te vamos a ayudar. Yo ya me adelanto un poco a mis compañeros porque, hombre, no pues quiero piensa, que termine... Por favor, perdona que te interrumpa. Piensa que no estás ayudando solamente a Alfonso Arteseros. Piensa que estás ayudando al futuro de España, a los próximos jóvenes. Claro. Porque es muy importante el siglo XX. Si es que ese es el siglo de la aviación, del automóvil, de todos los adelantos tecnológicos de los que se están chupando ahora. Hombre, claro, porque yo lo que no quiero es que una pandilla de delincuentes como este gobierno, que es de la Rosa Nostra, nos ponga a las futuras generaciones una historia totalmente inventada, ¿me entiendes, Alfonso? Y nosotros, y tú tienes ahí las pruebas. Yo tengo todo lo de el comienzo del siglo, los 3 primeros monarquías, la reina madre, Alfonso XII, que era muy joven y que ya jura cuando llega a la mayoría de edad, Alfonso XIII, cuando Alfonso XIII sale de España, que prácticamente lo echan, la proclamación de la República, todos los tiempos de República, la guerra civil, pero la guerra civil con los combates, con la represión, con todo contado por ambos lados. Luego llega el franquismo, todos los años del franquismo, que ahí es donde aparecen muchos inventos y muchas cosas y tal. Y luego muere Franco, la transición, lo tengo todo, y todos los gobiernos hasta final del siglo, hasta el año 2000. Ese sería el proyecto. Ese sería el proyecto. Pues ese proyecto hay que hacerlo, Alfonso, y yo vamos estoy convencido, a echar una mano. Yo estoy convencido de que luego este proyecto se hace en memorias, en digital, y con fotografías y una buena presentación, y lo adquirirían colegios, institutos, centros culturales, de todo. ¿Entiendes? Hombre, claro. Y el futuro de medios de comunicación. Pero sobre todo la mayoría de los españoles que son capaces de adquirir eso para que no le puedan engañar las instituciones. Sí, luego habría una producción directa para el mundo particular, para los particulares que lo quieren, claro que lo quieren. Estupendo. Claro que lo quieren. Estupendo. Oye, pues si una cosa, Alfonso, vamos a seguir hablando de este tema, pero además pronto, si no la próxima semana... Perfecto. Mira, si no la próxima semana, la otra... Estamos otra vez y comentamos también un poco lo que ha pasado, los efectos que ha tenido también esta entrevista para que gente se suman a tu maravilloso proyecto de memoria audiovisual de España del siglo XX, que es base para que los españoles no nos puedan engañar más. Ahora mismo, fíjate lo que hay en televisión, concursos. Todas las televisiones hacen un concurso que son por el estilo, solamente cambia el presentador. Programas de política actual. Programas de tertulia del corazón. Si es que la televisión de ahora es una mierda. Las radios de ahora son una mierda. Lo único que se salva son poquitas radios y por supuesto tengo el honor de estar en una de ellas, porque las radios generalistas mienten más que hablan. Los políticos mienten más que hablan y están todos vendidos a las grandes corporaciones, al judaísmo, y no puede ser. La libertad tiene que la ser manipulación. Individual. No, es una manipulación preconcebida, es una maquinaria de manipular. Y manipulan de una manera que la gente se cree que esto es una democracia y un Estado de Derecho y van como corderitos a votar cuando les dicen ahora hay que votar. Venga, a votar. Sí. Y todo el mundo van y votan. Y no saben que queda lo mismo que voten a uno
que están todos en el mismo mamoneo. Sí. Todos. Sí, Si a mí totalmente. hasta los de Vox me han fallado. Te digo una cosa, Abascal esos me son cae los bien. peores. La gente de Vox, y perdóname que sea, que sea tan claro y con perdón, son unos hijos de la grandísima fruta, porque esa gente han venido a engañar, van de corderito cuando están todos vendidos al sistema y al judaísmo. A esa gente había que eliminarlo políticamente, que no me confunda. Políticamente, sí. Porque son los que realmente van a hacerle daño a los españoles. A mí no me tienes que contar nada porque yo tengo una historia que no es para que te la hable por la radio. Cuando nos veamos te la cuento. Por supuesto, que tiene que ver por con supuesto. Él. Porque yo te digo una cosa, yo este verano quiero ir por Madrid, yo te voy a llamar y además quiero que hombre, que me enseñe tu arsenal. Sí, quiero que lo veas. Claro, y además a las personas con las que yo contacten y tal me dirán, mira, pues, donde, oye, pues, donde estoy donde estoy hablando ahora contigo, no hay ningún hueco en la pared. Todos son premios y trofeos, diplomas. Fíjate. Tengo un banderín del jefe de la Legión, tengo la antena de oro, medallas de la Marina, medallas de la Bripac, de todo. Sí, qué es maravilla. Impresionante. Discos de oro, o sea, todo. Premio Andalucía de Periodismo. Y ahora yo pregunto, ¿y me sirve para algo todo esto? Yo puedo coger ahora mismo una placa de estas o un trofeo de estos, lo meto en una olla con agua y me puedo hacer una sopa para comer hoy. Pues te digo una cosa, Alfonso, sí que te va a servir, porque un grupo de patriotas que te queremos y que valoramos tu esfuerzo, tu profesionalidad y lo que tú tienes de información histórica, eso no va a quedar en saco roto, de verdad, Alfonso. Hombre, mira, es que yo me sorprendo porque si yo fuera una persona que lo único que hago es hablar y tal, pues luego quedaría entredicho si no se puede demostrar. Pero si precisamente lo que yo estoy defendiendo es que yo tengo la imagen y la voz de los personajes y la imagen y el sonido de hechos que pasaron en España hace 100 años. Sí, joder, totalmente. ¿Qué hago? Que me cabré un día y empiezo a meter las cintas en un spat que tengo para que se cubran de agua y luego con una carretilla al punto limpio. No, hombre, porque por favor, a pensarlo, ni se te ocurra. Hombre, va a tener a mucha gente cuando ha llegado final de mes, cuando ha llegado final de mes y no he podido pagar el gas y me la han cortado o la luz, pues sí lo he pensado. Sí lo he pensado. Ya sé, y te porque entiendo. No me lo merezco. No pues me claro lo merezco. Que no, hombre. Lo claro que he que hecho no. y gastándome el dinero que gané con la música, no me lo merezco. No, totalmente de acuerdo, Alfonso. Con los personajes que están. Mira, ahora estoy hablando vamos contigo. A revertir eso, vamos a revertirlo, vamos a usar esa energía. Estoy viendo una foto que tengo con mi hijo pequeño, con Teresa, mi mujer, y está con nosotros en medio la hija de Blas Infante. La familia de Blas Infante, bueno, los que quedan porque han ido muriendo como locos conmigo, porque yo soy el que hizo el documental, el único que existe en Andalucía de Blas Infante. Sí, te entiendo perfectamente. Y de Pepe Díaz. Hombre, yo me peleé un poco con la hija de Blas Infante porque le dije, qué pena que usted está aquí solamente para las inauguraciones de academia, porque la pobre le llamaban a la academia a inaugurarla y yo iba porque yo estoy en el mundo de la formación aquí en Sevilla, de ahí donde yo he aprendido el thrillerismo puro. Y la verdad que la pobre se cabreó conmigo, pero bueno, me quedo tranquilo. Mira, Alfonso, de verdad, esto hay mucho todavía que hablar. Yo creo, Alfonso, ¿qué te parece que el próximo semana sigamos hablando del humano y de lo divino para la próxima semana en concreto? No dentro de varias... No, el próximo domingo te compromete aquí con mi público y con nuestros espectadores a continuar un poco
a la misma hora. ¿Te parece bien? Vale. Sí, y Estupendo. cuento Pues yo le alguna diré al anécdota técnico como hoy, con que te otros llame sobre las personajes. 12:00 y seguimos hablando de este tema. Y ya Vale, contaremos de acuerdo. la foto que nos ha Yo te enviado. mando, yo te mando ahora. Te mando fotos y algún vídeo, ¿vale? Estupendo. Pues quedamos en eso, ¿vale, Alfonso? Vale, feliz domingo para todos y un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Igualmente. Hasta el próximo domingo. Adiós. Adiós. La hora del Piquislavi. En la mejor hora de la semana, Enrique Carlos Fernández. Enrique Carlos Fernández